Ok, shalom a todos nuestros amados. Hoy estamos ya finalizando el Yom Kippur, por lo menos acá, en el estado de Florida. Y podemos decir entonces, Gemar Hatimat Tová, a toda la comunidad de Roí, a todos nuestros hermanos que están alrededor del mundo. El Yom Kippur, que es día de la expiación, donde nosotros pues aprovechamos de ponernos a cuentas con el Señor. Es importante entonces recordar, enseñar o poner delante del Señor algunos puntos que serían de bendición para nuestras vidas. El libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, dice: venid luego, dice Adonai, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 43, 26, 28 dice: hazme recordar, presentémonos a juicio. Plantea el argumento de tu inocencia. La traducción Nueva Versión Internacional. Tu primer antepasado pecó. Tus voceros se rebelaron contra mí. Por eso humillé a las autoridades del templo. Entregué a Jacob la destrucción total. Entregué a Israel al menosprecio. La tradición nos enseña que, en referencia a Isaías capítulo 1, 18, cuando eran presentados los machos cabríos frente al templo, de acuerdo a Levíticos 16, versos 7, 8 y 9, uno de esos machos cabríos era para Adonai y otro macho cabrío era para Azazel. El libro de Alfred Edersheim, titulado El Templo, su misterio, servicio en el templo, página 333, dice: habiendo designado la suerte a cada uno de los dos machos cabríos, el sumo sacerdote tenía o ataba una pieza de paño escarlata en forma de lengua en un cuerno del macho cabrío para Azazel, porque eran dos. Uno para Azazel, que debía morir en el desierto, debía morir fuera de la ciudad, y el otro que era sacrificado al Señor. Por supuesto que esto tipifica a Yeshua, tanto uno como el otro. Entonces, paño escarlata en forma de lengua en el cuerno del macho cabrío para Azazel, el llamado macho cabrío de escape, y otra alrededor de la garganta del macho cabrío para Adonai, que debía ser inmolado. El macho cabrío debía ser enviado fuera, era ahora vuelto hacia el pueblo, es decir, de Azazel era vuelto hacia el pueblo, y quedaba de cara a ellos, esperando, por así decirlo, hasta que sus pecados fueran puestos sobre él para llevarlos a la tierra no habitada. Es decir, el macho cabrío para Azazel era puesto sobre el pueblo. Esto tipificaba que los pecados del pueblo venían sobre él, entonces él era llevado al sitio donde debía morir, que debía ser en un desierto o una tierra pues no habitada. Pero sigue diciendo, esto pasaba constantemente, pero dice, finalmente 40 años antes de la destrucción del templo, ¿por qué pasaba? En el Yom Kippur, cuando el Señor perdonaba, este paño rojo que era puesto o que era dejado allí como representación del pecado del pueblo, cambiaba a blanco. Entonces el sumo sacerdote entraba, y cuando el Señor perdonaba al pueblo, este paño o este paño rojo, carmesí, cambiaba a blanco. Y por eso es que Isaías entonces dice: venid, si vuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser como emblanquecidos como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque en Yom Kippur este paño cambiaba
de rojo a blanco, representando pues que ya el Señor había perdonado sus pecados. Y esto pasó 40 años, voy a leer aquí, finalmente 40 años antes de la destrucción del templo, es decir, más o menos a los 30 años de la vida de Yeshua, más o menos, la trenza, el paño rojo carmesí, nunca más cambió de color. Es decir, después del sacrificio de Yeshua, ese paño que era puesto en Yom Kippur, nunca más cambió de color. El año 30 aproximaba la muerte de la resurrección de Yeshua, dando a entender que se entraba a un nuevo sacerdocio donde los pecados ahora serían perdonados por la fe en la sangre del Cordero y no por el sacrificio de aquellos animales. Entonces es bien interesante que esto pasó justamente hasta ese entonces, y después de la muerte y resurrección de Yeshua, ese paño ya no cambió, de acuerdo a lo que dice Isaías 1:18. Pero ahora, por la fe en Yeshua, sabemos que puede haber una transformación de nuestros pecados rojo carmesí, pasan a ser entonces blanca lana. Cuando hablamos entonces de blanca lana, eso representa limpieza, representa purificación, y la purificación, la limpieza, nos lleva a una justicia con el Señor. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Bendito sea el Señor, que nosotros entonces, por medio de la sangre de Yeshua, podemos ser limpios y podemos ser puros delante de Él. Por eso Yeshua entonces dijo, Nishlam. De ahí viene la palabra Meshalem, que significa consumado o pagado es. ¿Qué fue pagado? Repito, algo que se llama iniquidad. Entonces toda iniquidad nos lleva a una deuda. ¿Por qué estamos en deuda? Precisamente por la iniquidad. Éxodo 25, el Señor, que es celoso, que visita o cobra, ¿verdad? Cobra esa cuenta pendiente, ese castigo, esa iniquidad a los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces yo debo estar claro que hay una palabra de la ley que hoy está vigente, hay una palabra en la Torah que hoy está muy vigente, y nosotros tenemos que trabajar en base a eso. Los estudiosos en este tema, que han investigado muchísimo, hay una hermana, no recuerdo su ministerio, pero nos ha nutrido mucho en su enseñanza. Ella dice de otra persona que en las líneas generacionales el Señor levanta a una persona para limpiar esa línea generacional. A una persona. A lo mejor esa persona eres tú, la que me estás oyendo en mi línea generacional, a lo mejor soy yo, pero alguien tiene que levantarse en la línea generacional para limpiar la iniquidad y para que venga entonces esa bendición completa a nuestras vidas. La palabra del Señor dice, buscad el reino de Elohim y su justicia. Muchas veces buscamos el reino de Elohim nada más, pero falta la justicia. Y yo nunca voy a tener justicia delante del Señor si antes no estoy limpio. Entonces, si tus pecados fueren como rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La limpieza está tipificada en la Escritura como algo blanco, como algo puro. Entonces, yo debo de buscar entonces esa justificación o esa justicia que viene por la limpieza a través de la sangre de Yeshua. Alguien tiene que pararse en nuestra línea generacional con la revelación de esta palabra para empezar a limpiar la iniquidad de nuestra línea generacional. El punto es que a veces nosotros pensamos que como murió, nuestros antepasados murieron, ya eso murió allí, ya. Yo de aquí en adelante, no, yo vivo mi vida como debe ser, no voy a cometer los mismos errores, y resulta que en el tiempo se cometen los mismos errores, porque esto no debe ser tomado en cuenta como algo individual, sino como una línea generacional. Tú y yo pertenecemos a una línea generacional. Yo no estoy divorciado ni separado de los pecados de la línea generacional, porque el enemigo lo está cobrando, y por eso muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que no comprendemos. Y no comprendemos porque hay una deuda de atrás que no se confesó, que no se perdonó, que no se expuso. Por lo tanto, sigue vigente y sigue viva. Y el enemigo entonces toma eso para acusarnos delante del Señor y robar, repito, lo que el Señor nos ha dado.
La buena voluntad agradable y perfecta del Señor es que seamos bendecidos en una bendición completa y abundante. No es a medias, no es un poquito. Y quiere el Señor que en este tiempo, porque yo pienso que estamos viviendo un tiempo difícil, profético, pero que nos lleva a una expectativa de victoria. Yo tengo una expectativa de victoria porque el Señor nos está dando victoria a través de todas estas palabras, a través de toda esta revelación. Si estamos precisamente abiertos a entender eso. Por eso debemos de confesar nuestros pecados. No es que te la tiras de santo, porque tus padres pecaron mucho, pero tú no hay. Yo no sé por qué me está pasando esto en mi vida, por qué tanta injusticia, por qué tanto agravio, por qué se levantan contra mí. Bueno, hay una situación que es verdad, se pueden levantar contra ti, etcétera, etcétera. Pero hay otras situaciones que vienen directamente del enemigo. ¿Sabes para qué? Para frenar tu destino. Todos nosotros, escúcheme, todos nosotros tenemos un destino. Todos nosotros tenemos un propósito. No, escuche, el destino, el propósito, la meta y la visión no es solo de tu cabeza espiritual, no es solo de tu pastor. Mientras el pastor entonces tiene la lengua afuera y las tripas afuera, entonces tú estás sentadito con Netflix comiendo cotufa. No, tú naciste de nuevo no para ver Netflix comer cotufa. Tú naciste de nuevo para cumplir un propósito. Por eso el Señor te formó a su imagen. Y hoy vamos a ver cómo la imagen del Señor en mi vida habla a mi propósito y lo que yo debo hacer. La imagen del Señor en nosotros es el propósito que Él nos ha dado. Él nos ha formado a nosotros con un propósito. Él ha puesto de su esencia en nosotros para que nosotros cumplamos un propósito, pero somos todos. No es uno, no es el pastor y los líderes, no es el rabino y los principales. Todos, absolutamente todos. Tú no eres un error, tú no naciste por un error, tú tienes un propósito, porque el Señor te formó, el Señor te dio un destino, el Señor te dio una labor para que tú hagas. En la medida que vamos teniendo limpieza de nuestras iniquidades, en esa misma medida tenemos más claridad para entender nuestro propósito. Porque el propósito del Señor, nosotros lo vamos entendiendo en la medida que Él nos va formando. Por eso es que Romano dice transformados. ¿Para qué? ¿Para qué vas a ser transformado? ¿Cómo termina el verso diciendo? Para que conozcas la voluntad agradable y perfecta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la iniquidad deforma. Entonces usted dirá, bueno, pero mire, yo tengo una forma igual. Yo desde que nací, yo no estoy hablando de una forma corporal. Yo estoy hablando de una forma espiritual. Por eso Zacarías dice, yo, Adonai, que formo el espíritu del hombre. Por eso es tan necesario que nosotros entendamos que aunque no nos parezca, porque yo sé, yo lo pensé, porque oye, es injusto que yo tenga que pagar las consecuencias de lo que hizo fulano, pero es que fulano, por su línea generacional, donde hay sangre, acuérdese que la sangre te conecta con la parte espiritual y lo físico, no te va a hacer a ti individual a eso, tú estás unido a esa línea. Entonces tú heredas lo que está allí, tú no heredas nada más los ojitos azules, tú no heredas nada más la carita de papá o de mamá, tú no heredas nada más las cualidades o las agilidades, tú heredas también los pecados, tú heredas también las consecuencias, tú heredas también lo feo. Pero el Señor vino, ¿verdad? Y dijo en el Calvario, consumado es, pago es, para nosotros entonces heredar la bendición del Señor en nosotros y en nuestra generación. Entonces, Levíticos 26:40 dice, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. ¿Qué nos cuesta confesar la iniquidad de nuestros padres? A veces el Señor las muestra en sueños. A veces nosotros la vemos por el comportamiento o simplemente ponernos delante del Señor. Nehemías lo hizo, Daniel lo hizo, Esdras lo hizo. Y yo estoy seguro que ellos tenían un nivel de consagración mayor que el de nosotros, pero se pusieron como partícipe del pecado de sus padres. Y ese es el punto. Que uno cree que uno está divorciado. No,
estamos unidos. Se trata de una línea generacional. En esta línea generacional, alguien está hablando y está diciéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Yeshua y por su sangre que habla mejor que la de Abel, yo te pido que limpies el pecado que hay en esta línea generacional donde estoy yo, porque eso me conecta, no al pecado, sino a las consecuencias del pecado de mis padres. Entonces, todo pecado atrás va a tener un pago hoy, porque la palabra lo dice hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, es menester que nosotros busquemos el reino de Elohim. Claro, ¿cómo yo busco el reino de Elohim? Bueno, yo busco el reino de Elohim buscando su presencia, orando, adorando, leyendo la Torá, poniéndome allí. Eso es buscar. Pero lo otro lo dejamos, y su justicia. Por eso la palabra dice, en el barbecho del pobre. Esto es contradictorio. ¿Cómo un pobre va a tener barbecho? ¿Cómo un pobre va a tener tierras o riqueza? En el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de justicia, por falta de juicio. Hay bendiciones que nosotros hemos perdido por falta de justicia, por falta de juicio. Y usted dirá, pero es que yo trato de hacer todo bien, yo trato de caminar correctamente. ¿Por qué viene tanto agravio a mi vida? ¿Por qué estas tantas situaciones así? Porque yo estoy conectado a una línea generacional. Y así el Señor lo ha hecho. Entonces fíjese, el libro de Job, capítulo 8, versos 5, 7, yo lo compartí con los amados de Adonai Roy. Dice, si tú de mañana buscares a Elohim y rogares al Todopoderoso. Ese es buscar el reino de Elohim. Ahora viene su justicia. ¿Qué más dice? Job 8, 5 y 7. Si fueres limpio, si tus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueres limpio, o sea, quiere decir que en la medida que yo voy buscando el reino, en la medida que yo busco al Señor, Él me va a hacer ver a mí cuál es la situación y por qué yo debo ser limpio. Y después dice, y recto, la palabra recto es yashar. Pero yashar me llama la atención porque traduce también sin curva. Pero iniquidad traduce curva o torcido. Entonces, lo opuesto a justicia o a rectitud se llama iniquidad, y la iniquidad deforma. Entonces, ahora tenemos que ir al principio, a Génesis. Con la presencia del Señor en mi vida, con la formación del Señor, yo tengo lo recto y lo bueno en mí porque Él me está formando. Pero Hasatán, con su maldad y con su iniquidad, trata entonces de deformar. Ahora, en el principio, si vamos a Génesis, a Bereshit, capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoré en los peces del mar, las aves, las bestias. Es decir, el Señor te hace y te bendice para que tú enseñorees sobre todas estas cosas. Ahora, llama la atención porque aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero el capítulo 2 de Génesis, verso 7 dice, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo quiero que me ponga mucha atención en esto, porque esto es revelación y esto nos va a abrir la mente y vamos a entender algunas cosas adicionales. Porque en la medida que yo voy rompiendo la iniquidad, en esa medida yo me voy alineando a la voluntad agradable y perfecta. Porque muchas veces no podemos llegar a nuestro destino en su amplitud, porque la iniquidad nos jala, nos perturba con pobreza, con agravio, con desgracia, con distracciones, con enfermedades, con tantas cosas. No estoy diciendo con esto que vamos a tener una vida perfecta, nada va a pasar y todo. No voy a ir a los extremos de este tipo, pero tampoco voy a ir a los extremos del otro tipo.
donde yo soy agraviado por el mismo infierno, entonces, ay, gracias Señor por esto, ay, gracias Señor por esta pobreza extrema, gracias Señor porque no puedo, gracias Señor porque no soy capaz, otro será capaz por mí, gracias Señor porque no, gracias Señor porque no, y gracias Señor. No, esa no es la voluntad agradable y perfecta del Señor. Entonces, fíjese, hay una diferencia entre Génesis capítulo 1, verso 27 y capítulo 2, verso 7. Por ejemplo, Maimónides, ¿verdad? Él en la Guía de los Perplejos, él habla de esto. Porque cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿qué es la imagen del Señor en ti? Y el asunto es que nosotros pensamos que la imagen del Señor es que Él tiene cabeza, Él tiene un rostro, tiene manos, pies, y eso. Entonces eso no, porque Él es espíritu. Entonces, ¿cómo un espíritu va a ser formado si no tiene forma? Entonces la esencia del Señor que Él va a poner en ti. ¿Y cuál es su esencia? La esencia de su voluntad, la esencia de lo que es su pensamiento, su sentir, su emoción, todo lo que Él es. La esencia de lo que Él es está puesta en mí. Entonces, cuando Él forma al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa imagen no es corporal, esa imagen es la esencia de Él en nosotros. Póngame atención y fíjense, la palabra imagen se dice Slen. Entonces, Maimónides dice, Slen solo puede referirse al alma, la forma específica del hombre, no las propiedades y la forma de su cuerpo. Nuevamente, Slen, la imagen del Señor solo puede referirse al alma. Ponga atención a esto, porque precisamente en el alma es donde está la deformación y la iniquidad, el pecado y todas estas cosas. Repito, imagen, Slen, solo puede referirse al alma, la forma específica del hombre, no las propiedades, las formas de su cuerpo. O sea, cuando el Señor dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, esa imagen del Señor, que es espíritu, es el alma, es lo incorpóreo, pero es la vida en el cuerpo. Hagamos al hombre a nuestro Zelen. El término significa la forma específica del hombre, es decir, su percepción intelectual, y no se refiere a su figura o forma. Ok, entonces por eso los rabinos, ¿verdad?, hablan de una forma mala y una forma buena. Un Yetzer Hará, que lo que traduce es forma mala, y un Yetzer Hatov, que lo que traduce es una forma buena, o una tendencia al mal y una tendencia al bien. Otro hombre, David Kimhi, llamado Radak, rabino de la época muy antigua, dice, la Torá quiere trazar una línea de distinción entre la construcción del cuerpo del hombre y la de su alma. Claro, primero fue lo espiritual. Primero el Señor dijo, hagamos a nuestra imagen, puso ahí lo de él, la esencia, lo de adentro de él, espíritu y alma. Eso el Señor lo puso porque somos creación de Él. Y después, entonces Génesis 2.7 dice que tomó del polvo y lo formó. Ahí está la formación corporal. Pero primero fue la espiritual. Escúcheme esto, porque allí es donde el enemigo se pone. Él quiere destruir nuestra formación del cielo, la espiritual y la del alma, para que nosotros en nuestro cuerpo no podamos hacer, llegar o cumplir lo que Él nos dijo en la eternidad cuando éramos un espíritu y un alma. Entonces, este rabino dice, la Torá quiere trazar una línea de distinción entre la construcción del cuerpo del hombre y de su alma. Claro que sí, al describir la construcción del cuerpo del hombre en el capítulo 2, verso 7 de Génesis. Que dice, Adonai creó al hombre del polvo de la tierra, lo formó del polvo de la tierra. Entonces hay dos formaciones, del polvo de la tierra, y hay otra formación, nuestro espíritu y nuestra alma. Ahora, cuando antes de nosotros, ahora vamos a entender mejor el Salmo de David, antes de nosotros tener el cuerpo, la forma del cuerpo, el vestido de carne, Él habló a nuestro espíritu y a nuestra alma. La enciclopedia judía dice, repito,
que cuando el Señor va a crear una persona, entonces le dice a los ángeles, tráiganme un espíritu con esta forma, estas características. Los ángeles van y lo ponen delante del Señor. Y el Señor le habla a ese espíritu, a esa alma, antes de tener un cuerpo de carne. Génesis, primero el hombre, el Señor forma, hace el espíritu, hagamos al hombre a mi imagen, la esencia del Señor. Allí es donde está el propósito del Señor, allí está la voluntad. Y después el Señor dice, formemos del polvo de la tierra. Entonces, yo estaba hablando de precisamente la formación del hombre, lo que el Señor hace, ese espíritu que forma en nosotros. El libro de Salmos, ahora nosotros podemos entender mejor esto. Salmo 139. Salmo 139. Ahí David habla de su formación. Pero fíjese. Salmo 139, verso 13 dice, porque tú formaste mis entrañas. Perfecto. Salmo 139, 13, tú formaste mis entrañas. Pero el 16 dice que fueron formadas, luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Entonces me está diciendo que fueron formadas y aquí me dice que tú formaste. Entonces se están describiendo, se está hablando de dos formaciones y ya se lo voy a explicar. Número 1, el verso 13 dice, me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso es una formación corporal. Pero esto, ahora viene la segunda, que está en el 6. Mi embrión vieron tus ojos. Perfecto, mi embrión vieron tus ojos. Pero después dice, y en tu libro estaban, pasado, escritas todas aquellas cosas. Es decir, aunque mi embrión vieron tus ojos, en el libro estaban escritas todas aquellas cosas. O sea, yo nací hoy, pero yo tengo un libro donde están escritas todas aquellas cosas. ¿Qué cosas están escritas allí? Y después dice, que fueron luego formadas. Esas cosas que estaban escritas, aleluya, fueron las que el Señor me dijo, todos nosotros tenemos un libro y cuando seamos juzgados van a ser abiertos los libros. Nuestra voluntad está escrita en los cielos. La buena voluntad del Señor, la buena voluntad del Señor agradable y perfecta para nosotros está escrita en los cielos. Cuando éramos un espíritu, Él nos dio su voluntad, Él nos formó con su voluntad. Él puso lo de Él en nosotros para que tuviéramos un propósito. Y por eso que aquí David está diciendo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Por qué? Porque una vez que el Señor te da tu propósito, sea quien sea, así sea el que pasa coleto o barre la congregación, todos tenemos propósito. Todos. Por eso es que es injusto que tú veas a muchos en la congregación, veas al pastor, al rabino o a los líderes que están llevando un peso enorme y tú estés tranquilo viendo televisión y comiendo cotufa. Y no solo eso, sino que en vez de aportar una palabra de estímulo o de aliento, más bien lo que hace es criticar. Eso es injusto. Y eso está escrito y eso va a traer consecuencias para tu vida. Entonces, fíjense ustedes, cuando el Señor entonces éramos un espíritu que Él nos da nuestro propósito, ahí nos está formando. Por eso es que, repito, David está diciendo, fueron luego formadas. Entonces, el Señor te está formando en el espíritu, ahí no hay deformación, porque es Él, y te está diciendo todo, y Él está poniendo de Él en ti, y te dice, por decir un ejemplo, es una imaginación, eres la niña de mis ojos, eres mi creación, eres bello, eres hermoso, eres un espíritu formado a mi imagen, que vas a tener un cuerpo, pero cuando tengas el cuerpo vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Nos está dando destino y propósito en la formación de nuestro espíritu.
y esto y esto y esto. Serás bendición, te voy a bendecir, pero vas a ser bendición y vas a amar a tu prójimo y vas a bendecir, no vas a maldecir y vas a hacer todo lo que el Señor disponga para nuestro propósito. Él nos lo dijo en la eternidad. Entonces, después que nos dice todo eso, que no formó, parece que David dice, en tu libro está escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Entonces, Yeshua nos forma nuevamente, pero no quiero adelantarme. Entonces él le dice al Espíritu, después que él te ha dado la forma, te ha dado tu destino y todo, baja a la tierra. Y resulta que aquí está mamá y papá. El espermatozoide entra en el óvulo. ¡Bum! Por eso los rabinos dicen, el alma, el espíritu vienen del cielo y el cuerpo de la tierra. Entonces hay una unidad. Alma y espíritu y cuerpo. Y comienza entonces el nacimiento del ser humano. Pero ese ser humano ya viene con un propósito, porque tiene un libro en los cielos donde están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Pay attention. Pero resulta que yo vengo al mundo con una formación, con un destino. Y resulta que acá la sangre está contaminada. Entonces está un espíritu que viene del cielo completamente limpio, un alma que viene del cielo completamente limpio, pero cuando se une por medio de la sangre, porque la sangre te conecta con lo espíritu y lo físico, cuando se conecta con medio de la sangre, entonces la sangre está corrompida y comienza entonces la lucha de lo bueno con lo malo. Comienza la lucha del espíritu con la carne. Comienza la lucha de el Yetzer Hará con el Yetzer Hatov, la formación buena con la formación mala. Ahora, la iniquidad, ¿verdad?, que trae esa mala formación, comienza con Hasatán, cuando estaba allá en los cielos, hasta que se halló en ti iniquidad. Y entonces está el propósito del Señor en nuestras vidas, y comienza eso. Entonces, por Adán y Eva haber pecado, hay deformación en el alma del hombre. Hay deformación en el alma del hombre. Y la deformación en el alma del hombre te atrasan en tu destino, te atrasan en tu propósito, si no nos ponemos a cuenta en su tiempo. Por eso es que muchas veces hay atraso en nuestras vidas. En el caso mío, yo siento que hay atraso. Espero no estar equivocado, y por eso estoy orando y digo, Señor, cualquier iniquidad en mi línea generacional que traiga como consecuencia atraso, Padre, muéstrame, porque yo creo que tengo que hacer otras cosas y me siento como frenado, pero eso se acabó en el nombre de Yeshua. El libro de Romanos, capítulo 8, lo vamos a entender mejor, ¿verdad? Porque ella habla de la predestinación, pero me complementa la predestinación con la formación. Por eso es que cuando hay demasiada iniquidad en nuestra línea generacional, no vemos ni oímos, no sabemos para dónde vamos. Pensamos, o sea, no entendemos ni siquiera cuál es nuestro propósito. Pensamos que nacimos por nacer aquí y allá. No hay propósito. No oigo lo que el Señor me dijo en la eternidad cuando era un espíritu. Porque la iniquidad, la deformación, se ha hecho tan profunda que no entiendo lo que el Señor me dijo en mi formación. Ahora mire, capítulo 8 de Romanos, sabemos que los que Adonai aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, es decir, Él nos conoció a nosotros antes que fuésemos formados. Eso le dijo a Jeremías: antes que naciese, yo te conocí. Antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, porque Él habló a nuestro espíritu. Nosotros primero fuimos un espíritu y después un cuerpo, tal cual como vemos en Génesis, capítulo 1, verso 26,
hagamos al hombre a nuestra imagen, espíritu y alma, y después formemos del polvo de la tierra. Génesis 2. Entonces, porque lo que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino. Antes, cuando era un espíritu, te conocí, tenías esa unidad conmigo y te di un destino. Te predestiné allá atrás. Entonces, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Pum! Aquí está. Antes me predestinó para que yo fuese hecho conforme. La palabra conforme es zoomorfo, que significa unirme a la forma. Entonces lo que me está diciendo, yo antes te conocí y te predestiné para que cuando vinieras a la tierra fuera formado a la imagen. Aleluya. Conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito de todos los muertos. Es decir, la voluntad del Señor, la esencia del Señor, la imagen del Señor, es Yeshua en nosotros. Por eso es que yo puedo ver a los profetas, yo puedo ver inclusive hoy a creyentes firmes, santos. Yo puedo decir, yo veo a Adonai en su vida, yo veo a Yeshua en él, pero tú no lo estás viendo. Pero es que la imagen del Señor, la esencia del Señor está en él. Y eso hace que tenga, aquí está la evidencia de la imagen del Señor en nuestras vidas, frutos del Espíritu. La imagen del Señor en nosotros son los frutos del Espíritu. Porque si no, no nos parecemos a Él. Y semejanza, imagen, tenerlo de adentro, y semejanza. Oh, tú eres igual a Él. Tú eres igual a Yeshua. Tú piensas como Él. Tú haces lo que Él hizo. Tú caminas como Él caminó. Tú hablas como Él habló. Imagen y semejanza. Pero repito, la imagen, pido al Señor que usted pueda, por favor, tomar esto, pueda agarrarlo, pueda oírlo y entenderlo. La imagen del Señor, que es su esencia, es deformada cuando el hombre entonces recibe la línea sanguínea. ¿Por qué es deformada? Por el pecado de nuestros padres. Entonces, la iniquidad en nuestra línea generacional nos atrasa y no nos hace ver el destino. Isaías, cuando el Señor le quita su pecado y su iniquidad, entonces dice, ¿a quién iré? Y ahí mismo él dice, envíame a mí, Señor. Entonces yo me imagino, es mi posición, es lo que yo pienso, ¿cuántas veces a lo mejor el Señor no le habría dicho a Isaías, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Pero la palabra dice que las iniquidades marca una separación entre el hombre y nosotros. Entonces no vemos, no oímos, no hay comunicación. Y por eso es que el Señor nos manda a limpiar nuestra línea generacional. Señores, ya Yeshua viene. Por favor, no vamos a seguir con el cuento. El que creyó en Yeshua, nueva criatura es. La cosa que me ha pasado, todas son hechas nuevas. ¡Pum! Todas son hechas nuevas. Sí. ¿Desde cuándo es eso? O sea, sí, todas son hechas nuevas. Ya tú eres ya nuevecito. No. Porque la palabra habla de transformación. Para que la imagen de su Hijo esté en nosotros. Porque el Señor en principio dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Pero como se perdió en parte por el pecado de Adán, entonces aquí dice que tenemos que ser transformados para poder llegar a la imagen de su Hijo, que yo tenía en el Espíritu cuando el Señor me llamó en los cielos. Y me dio un propósito. Entonces, el mensaje de hoy es, atentos al propósito, a la meta que el Señor ha puesto en nosotros. Y en la medida que seamos limpios de iniquidad, en esa medida vamos a ver y vamos a oír. Y se va a hacer más fácil. Por eso es que muchas veces no es justo algunas injusticias en nuestras líneas generacionales, algunas tragedias en nuestras líneas generacionales, algunas cuestiones dolorosas en nuestras líneas generacionales. No es la voluntad agradable y perfecta. Pero el Señor tiene que levantar a alguien
te tiene que levantar a mí, a ti, perdón, me tiene que levantar a mí en mi línea generacional. Y no me interesa si mis hermanos lo creen o no lo creen. Yo sí lo creo porque está en la palabra. Entonces yo tengo que luchar por eso. Y si no veo nada, bueno, tengo que ayunar por eso. Porque hay género que no sale sino con ayuno y oración. Y yo tengo que limpiar mi línea generacional. Y tengo que decirle al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, por favor, dime qué es lo que hay. Dime qué es lo que hay. ¿Por qué el comportamiento de mi familia sigue siendo así cuando tu palabra me dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero yo sigo viendo cosas viejas? ¿Qué debo hacer entonces? Hay algo que debo hacer. Yo no soy individual a mi línea generacional. Yo formo parte de esa línea generacional y de las consecuencias del pecado de esa línea generacional. Pero el Señor nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad para yo entonces levantarme y presentar en el tribunal celestial: Señor, yo veo esto en mi familia. Pero quiero terminar acá, en Romanos capítulo 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Elohim que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, vuestro culto racional, servicio racional. Y después dice: no conforméis a este siglo, porque si el siglo te dice que es normal la desgracia de tu familia, yo te sugiero que no te conformes a eso. No te conformes a la pobreza, no te conformes a la escasez, no te conformes a la miseria, no te conformes a la enfermedad, no te conformes a las tragedias, no te conformes a las malas noticias exageradas, no te conformes a las maldiciones de Deuteronomio 28, porque a bendición nos ha llamado el Señor. No te conformes. Y después, ¿qué dice? No conformes a este siglo, sino transformados. Cuando tú buscas en griego, la misma raíz, morfos, metamorfos, que es llegar a la forma. Pero es lo mismo que me está diciendo Romanos, el capítulo 9. Porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen formados a la imagen del Hijo de Adonai. Acuérdate, Abón, iniquidad, significa curva, significa torcer. La iniquidad tuerce la imagen del Señor en nuestra vida. Acuérdate, no es una imagen corporal, es la esencia. Entonces muchas veces la misma iniquidad hace que lo bueno lo veamos malo y lo malo lo vemos bueno. Y hay cosas en nuestros antepasados y aquí nadie se salva. Si tú dices que no tienes iniquidad ni pecado, tú eres mentiroso, porque la palabra dice que eres mentiroso. Nadie se salva de esta situación de iniquidad y de pecado. Por algo la palabra dice: transformado, metamorfos. Quiero que vayan a la forma original, la que yo te di cuando te tomé y dije: te voy a hacer a mi imagen y semejanza, a mi forma. Pero Adonai es espíritu y no tiene forma, pero puso lo de él en nosotros y nos dio un destino para ser voceros de esperanza en el mundo, instrumento de bendición en el mundo, para aquellos que no tienen la revelación ni el conocimiento de la verdad. Entonces finalizo diciéndote que Romanos capítulo 12 nos está hablando de una transformación que tiene que ver con la buena voluntad agradable y perfecta. Esa transformación tiene que ver con nuestro destino, con nuestro propósito. ¿Algún propósito tienes tú? No, tú no fuiste creado por equivocación. Hay un propósito en nosotros. Y lo interesante de todo esto es que cuando suena el shofar, nosotros vamos a ser juzgados según la obra de nuestro propósito que Él nos dijo. Entonces no vale la pena que te pongas a competir, porque a veces uno siente, no quiero hacer la shonjara, pero a veces uno siente como competencias ministeriales. El ministerio mío es más fuerte, es más poderoso, es más completo, es más lleno, hay más unción. El tuyo no, el tuyo está muerto, el tuyo está seco. No, porque yo voy a las naciones, tú no, porque tú te quedaste aquí. No, porque yo... Se pareciera más bien un orgullo, pareciera más bien una cosa. Mi amigo, es mejor hacer lo que el Señor te manda hacer, así sea lavar los corotos, que está haciendo
tontería que el Señor no te mandó a hacer. Porque en base a eso, tú no vas a recibir recompensa. Tú vas a recibir recompensa por lo que Él te dijo en la eternidad que hiciera. Pero por la iniquidad fue deformado. Pero Él envió a su Hijo y el Espíritu Santo para ayudarnos a que eso sea otra vez transformados y nosotros a entender y oír aquello que nos dijo, que la iniquidad no nos deja oír ahora ni nos deja ver, y entonces nosotros hacer la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Puedan entonces estas palabras ser bendición para tu vida en este Yom Kippur 2021, donde el mundo está dando muestras, está hablándonos a nosotros mismos y diciendo que Yeshua está a la puerta. Se oyen sus pasos. Qué bueno tener un corazón humilde y agarrar, tomar lo que el Señor nos está diciendo. Señores, hay cosas en la familia que no son casualidades. Tú no estás individual ni divorciado a tus padres que murieron. Tú estás unido por un vínculo, por una línea generacional que es espíritu y es carne. Que el Señor con su espíritu nos ayude. Hay mucha información de esto, pero quiero centrar la enseñanza en esto, en el propósito en nuestro destino y cómo una iniquidad, cómo las iniquidades pueden frenarlo y pueden deformar aquello que el Señor nos dijo. Y bendito sea el Señor, que por medio de su Hijo Yeshua y el Espíritu Santo nosotros podemos ser transformados, es decir, podemos llegar a la forma original para nosotros entender su voluntad agradable y perfecta. Y por eso David, dijo en el Salmo, repito y con esto finalizo para que usted lo medite, Salmo 139, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, una formación corporal. Ahora viene la espiritual, la imagen del Señor, lo que está escrito. Y dice, a mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Tú tienes un libro donde están escritas todas aquellas cosas que el Señor te dijo para que lo hicieras acá. Pero lleno de iniquidad no vas a poder. Yo no voy a poder. Yo necesito ser limpio. En la medida que sea limpio, más fácil será hacer su voluntad. Y por eso entonces tengo que ser formado otra vez a su imagen. En su imagen está su esencia, está todo. Está la información, está donde yo voy, está todo para yo poder llegar a mi destino. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Entonces, transformaos para que conozcáis cuál es la voluntad agradable y perfecta. Que el Señor te bendiga y que en este Yom Kippur nos hayamos presentado delante del Señor, o todavía presentar delante del Señor en este juicio, y todas estas iniquidades ponerlas delante del Señor y empezar a batallar. Yo estoy seguro que tú fuiste uno que el Señor escogió para sanar la línea generacional. Yo estoy seguro, no me cabe duda, que el Señor me escogió a mí para sanar mi línea generacional. Estoy seguro, no cabe duda, que el Señor escogió a mi esposa para sanar y limpiar su línea generacional. Escucha, no es solo buscar el Señor, es buscar también su justicia. Escucha, tú no estás desconectado de tu línea generacional, y la injusticia de nuestros padres nos salpica las consecuencias a nosotros. La sangre de Yeshua tiene poder, su amor y su verdad está revelada en nosotros. Ahora nos queda a nosotros hacer el trabajo, porque lo difícil ya lo hizo Yeshua. Murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Que tengas un Gemar Hatimatubá, que tengas una buena firma en el libro, y que tu nombre nunca sea borrado del libro de la vida. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Shalom.